La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del Hospital San Rafael, mientras la Draseo Valentina Esperanza Morales terminaba su tercera cirugía consecutiva. Sus manos, habitualmente firmes como el acero, temblaban ligeramente por el agotamiento. A los 38 años, había dedicado cada fibra de su ser a la neurocirugía, encontrando en cada vida salvada un pequeño alivio para el vacío que la consumía desde hace 12 años. Doctora Morales, necesitamos que venga urgente a emergencias. La voz de la enfermera Lucía interrumpió sus pensamientos mientras se quitaba los guantes quirúrgicos. Valentina suspiró, observando su reflejo en el cristal empañado. Sus ojos oscuros, enmarcados por mechones rebeldes que se escapaban del recogido perfecto, reflejaban una tristeza que ningún título médico podía curar. El eco de una risa infantil resonó en su mente, como cada noche durante estos años interminables. «Mami, ¿me lees otro cuento?» La voz de Diego la perseguía como un fantasma dulce y cruel. Al llegar a emergencias, el caos la recibió con familiar frialdad. Los paramédicos acababan de ingresar a un joven inconsciente, su rostro cubierto de sangre y suciedad. El cabello oscuro se pegaba a su frente sudorosa, mientras los médicos gritaban órdenes urgentes. Traumatismo craneano severo. Posible fractura de cráneo. He encontrado inconsciente después de una paliza brutal, informó el paramédico, mientras transferían al paciente a la camilla del hospital. Valentina se acercó con profesionalismo automático, sus años de experiencia guiándola a través del protocolo. Sus manos expertas comenzaron el examen inicial, limpiando cuidadosamente la sangre que ocultaba las facciones del muchacho. Tenía que evaluar la extensión de las lesiones, determinar si necesitaba cirugía inmediata. Pero cuando finalmente pudo ver su rostro limpio, el mundo se detuvo. El algodón manchado de sangre cayó de sus dedos entumecidos. Su corazón se detuvo por un latido eterno antes de dispararse como un tambor de guerra. Allí, en esa camilla de hospital, yacía un rostro que había vivido en sus sueños durante 12 años interminables. Los mismos ojos verdes que solía ver cerrarse cada noche después de un cuento. La pequeña cicatriz en forma de estrella en la frente izquierda, resultado de una caída cuando tenía 4 años. Incluso la forma específica de la oreja izquierda, esa peculiaridad genética que siempre la había hecho sonreír. Diego. El nombre escapó de sus labios como una oración quebrada. Las máquinas pitaban alarmantemente alrededor de ella, pero Valentina solo podía ver a su hijo. Su Diego, que había crecido, que había sobrevivido, que estaba allí respirando, real. «Doctora Morales, ¿se encuentra bien?» La voz de la enfermera Lucía llegó desde muy lejos, como si hablara a través del agua. Las piernas de Valentina se volvieron de algodón. La habitación comenzó a girar violentamente. Los sonidos se volvieron distantes y metálicos. Su visión se nubló mientras su mente luchaba por procesar lo imposible. «Este no puede ser Diego. Diego murió hace 12 años. Diego está enterrado bajo toneladas de escombros en Almería». Pero su corazón de madre gritaba la verdad que su mente racional rechazaba. El suelo se acercó rápidamente a su rostro mientras la conciencia se desvanecía. Lo último que escuchó fueron los gritos alarmados del personal médico y el pitido constante de las máquinas que monitoreaban los signos vitales del joven desconocido que llevaba el rostro de su hijo perdido. Cuando Valentina despertó 30 minutos después en una cama de observación, el doctor Rafael Eduardo Vega la observaba con preocupación genuina. Sus ojos azules, siempre tan cálidos cuando la miraba, ahora reflejaban inquietud profesional. «Valentina, me asustaste. ¿Qué pasó allá adentro?» Ella se incorporó lentamente, sus manos temblando mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que había visto un fantasma hecho carne? «Rafael, ese muchacho en emergencias». Su voz se quebró. «Necesito saber todo sobre él. Su nombre, su historia, ¿de dónde viene?» Rafael frunció el ceño, tomando su mano con gentileza. «Se llama Ángel Sebastián Herrera, 18 años, sin domicilio fijo. Lo encontraron golpeado cerca de las Ramblas. No tiene familia conocida. Al parecer ha vivido en las calles durante años. Ángel». El nombre se clavó en su pecho como una daga. Su Diego ahora se llamaba Ángel, y había estado solo, sufriendo en las calles, mientras ella lo buscaba desesperadamente en cada rostro infantil que se cruzaba en su camino.
Valentina, necesito que me digas qué viste allí dentro, que te afectó tanto. Ella cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemando detrás de los párpados. ¿Cómo explicar que había encontrado a su hijo perdido en la camilla de un hospital? ¿Cómo hacer que alguien creyera en un milagro que dolía más que la pérdida misma? Es él, Rafael, susurró, su voz apenas audible. Es mi Diego. La expresión de Rafael cambió instantáneamente, la preocupación profesional reemplazando la calidez personal. En sus ojos, Valentina pudo ver lo que todos pensarían, que finalmente había cedido bajo el peso de una pérdida que nunca había procesado completamente. Pero mientras las dudas se arremolinaban a su alrededor como una tormenta, una certeza inquebrantable se asentó en su corazón de madre. Sin importar qué nombre llevara ahora, sin importar cuánto hubiera cambiado, ese joven era su hijo, y esta vez nada ni nadie se lo arrebataría de nuevo. 3 días habían pasado desde el colapso de Valentina, y cada hora transcurrida aumentaba su desesperación. Desde el pasillo, observaba a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos, donde Ángel permanecía inconsciente, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, el corazón de Diego. Valentina, esto no puede continuar. La voz firme del doctor Rafael Vega interrumpió sus pensamientos. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación profesional y algo más profundo, más personal. Llevas 72 horas sin dormir, apenas has comido. El director del hospital está considerando suspenderte temporalmente. Ella no apartó la mirada del joven en la cama. No voy a abandonarlo, Rafael. No otra vez. Escúchate, Valentina. Ese muchacho no es Diego. Diego murió hace 12 años en Almería. Lo sabes. Estuviste en el funeral, pusiste flores en su tumba vacía. Las palabras de Rafael se clavaron como cuchillos en heridas que nunca habían sanado completamente. Valentina se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación que lo desarmó por completo. ¿Sabes qué es lo más cruel del duelo, Rafael? No es el dolor inicial, es la forma en que todos esperan que superes la pérdida de un hijo, como si fuera posible. Como si un día pudieras despertar y simplemente decidir no amar más a tu bebé. Rafael extendió la mano hacia ella, pero Valentina retrocedió. He examinado cada centímetro de su rostro, la cicatriz en la frente, la forma de sus cejas, incluso tiene el mismo lunar pequeño detrás de la oreja derecha que Diego tenía desde bebé. ¿Cómo explicas eso? Las coincidencias existen, Valentina. El trauma puede hacer que veamos... No me hables de trauma. Su voz se alzó atrayendo miradas preocupadas del personal. Soy neurocirujana, Rafael. Conozco el cerebro humano mejor que nadie. No estoy alucinando, no estoy proyectando. Ese es mi hijo. En ese momento, un gemido suave llegó desde la habitación. Ambos médicos se giraron para ver a Ángel moviéndose ligeramente, sus párpados temblando mientras luchaba por despertar. Valentina corrió hacia la habitación sin pensarlo 2 veces. Rafael siguiéndola de cerca. Se acercó a la cama, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Los ojos verdes de Ángel se abrieron lentamente, desorientados y llenos de dolor. Su mirada vagó por la habitación hasta encontrarse con la de Valentina, y por un momento algo indescriptible pasó entre ellos, una chispa de reconocimiento que se desvaneció tan rápidamente como había llegado. ¿Dónde estoy? Su voz era ronca, quebrada por días de inconsciencia. Estás en el Hospital San Rafael, en Barcelona, respondió Valentina, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantener el profesionalismo. Soy la doctora Morales. Te trajeron hace 3 días con traumatismo craneano. Ángel intentó incorporarse, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. Valentina instintivamente extendió su mano para ayudarlo, y cuando sus dedos rozaron su brazo, ambos se sobresaltaron. Había algo familiar en ese contacto, algo que despertaba memorias enterradas muy profundo. No recuerdo mucho, murmuró Ángel, llevándose la mano a la frente vendada. Había unos tipos, me perseguían. Después todo se volvió negro. Rafael se acercó al otro lado de la cama, su mirada clínica evaluando al paciente, mientras observaba discretamente las reacciones de Valentina. Es normal, hijo. Los traumatismos craneanos pueden afectar la memoria temporalmente. ¿Recuerdas tu nombre?
Ángel. Ángel Sebastián Herrera, respondió sin dudar, pero luego frunció el ceño. Aunque a veces siento que debería ser otro nombre, como si hubiera una palabra esperando en la punta de mi lengua que nunca logro pronunciar. El corazón de Valentina se contrajo dolorosamente. Diego. La palabra que su mente subconscientemente buscaba era Diego. ¿Tienes familia? ¿Alguien a quien podamos contactar?, preguntó Rafael. La expresión de Ángel se ensombreció, y por un momento pareció mucho más joven de sus 18 años. No tengo a nadie. Crecí en un orfanato en Málaga hasta los 16 años. Después he estado solo. ¿Un orfanato? Valentina no pudo evitar la pregunta. ¿Recuerdas cómo llegaste allí? Ángel la miró con curiosidad, como si algo en su voz lo intrigara. El padre Miguel siempre me dijo que me encontraron vagando por las calles cuando tenía 8 años, que probablemente mis padres murieron en algún desastre natural y que nadie me buscaba, que era afortunado de tener al menos un techo sobre mi cabeza. 8 años, la edad que tendría Diego cuando desapareció durante el terremoto. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. ¿Padre Miguel?, presionó Valentina, ignorando la mirada de advertencia de Rafael. Miguel Santoro dirigía el orfanato San Patricio en Málaga. Un hombre difícil. La voz de Ángel se tensó. Siempre nos recordaba que éramos niños no deseados, que debíamos estar agradecidos por su caridad. Valentina sintió una oleada de rabia tan intensa que tuvo que agarrarse del borde de la cama para no tambalearse. ¿Cómo se atrevía alguien a decirle a su Diego que no era deseado? Su bebé, que había sido amado desde el momento en que supo de su existencia, que había sido buscado desesperadamente durante 12 años interminables. «Doctora Morales, ¿se encuentra bien?». La voz de Ángel la sacó de sus pensamientos. Sus ojos verdes la observaban con una mezcla de preocupación e incertidumbre. «Se ve triste, porque eres mi hijo y has sufrido cuando deberías haber estado seguro en mis brazos», pensó Valentina, pero en su lugar forzó una sonrisa profesional. «Solo me preocupo por todos mis pacientes». Pero Ángel siguió mirándola con esa intensidad que le era tan familiar, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas cuyas piezas no encajaban del todo. «¿Nos habíamos visto antes, doctora? Porque juro que su voz me resulta familiar». Rafael intervino rápidamente. «Es probable que hayas escuchado su voz mientras estabas inconsciente. Los médicos hablamos con los pacientes incluso cuando no pueden respondernos, pero Valentina sabía que había algo más». En algún lugar profundo de la mente de Ángel, Diego seguía allí, luchando por emerger a través de años de dolor y condicionamiento, y ella iba a hacer todo lo posible para ayudarlo a recordar, sin importar cuánta resistencia encontrara del mundo que la rodeaba. Una semana después del despertar de Ángel, Valentina se encontraba en el laboratorio de genética del hospital a las 3 de la madrugada. Sus manos temblaban mientras preparaba las muestras que había tomado discretamente. Un mechón de cabello de Ángel y su propia muestra de saliva. Si Rafael o cualquier otro colega la descubriera, su carrera estaría arruinada, pero ya no le importaba nada más que la verdad. La prueba de ADN tardaría 48 horas en procesarse, pero Valentina sabía que no necesitaba confirmación científica. Cada instinto maternal en su cuerpo gritaba la verdad que su mente racional se negaba a aceptar completamente. Mientras esperaba que la centrífuga terminara su ciclo, escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente guardó las muestras y fingió revisar unos expedientes cuando Rafael apareció en la puerta. «¿Valentina? ¿Qué haces aquí tan tarde?» «Revisando casos pendientes», mintió, cerrando el archivo que tenía frente a ella. No podía dormir. Rafael se acercó, sus ojos azules llenos de una preocupación que trascendía lo profesional. Durante años había estado enamorado de ella en silencio, observando cómo se consumía en el trabajo para evitar enfrentar su dolor no resuelto. «Esto tiene que parar, Valentina. Tu obsesión con ese muchacho está afectando tu juicio profesional. Hoy gritaste a la enfermera López por cambiar el vendaje de Ángel sin tu supervisión». Valentina se levantó, caminando hacia la ventana donde las luces de Barcelona creaban un tapiz de puntos dorados en la oscuridad. ¿Alguna vez has perdido algo tan importante que sientes que una parte de tu alma fue arrancada de tu cuerpo? Valentina. Cuando Diego desapareció, no solo perdí a mi hijo, perdí mi propósito, mi identidad como madre, mi fe en que el mundo tenía algún sentido.
Durante 12 años he estado viviendo una vida a medias, fingiendo que podía seguir adelante. Rafael se acercó hasta quedar justo detrás de ella, su presencia cálida y reconfortante. Pero has construido una vida increíble. Eres una de las neurocirujanas más respetadas de España. Has salvado cientos de vidas. ¿Y si pudiera salvar la vida que más me importa? Se giró para mirarlo, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Y si esta fuera mi oportunidad de recuperar lo que pensé que había perdido para siempre? Antes de que Rafael pudiera responder, el teléfono de Valentina sonó. Era la enfermera de turno nocturno. Doctora Morales, necesita venir inmediatamente. El paciente Herrera está teniendo una crisis de pánico severa. No deja que nadie se le acerque y sigue gritando sobre alguien llamado Mamá Tina. El teléfono se deslizó de las manos de Valentina, estrellándose contra el suelo. Mamá Tina. Así la llamaba Diego cuando era pequeño, antes de que aprendiera a pronunciar correctamente Valentina. Corrió por los pasillos del hospital con Rafael pisándole los talones, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Al llegar a la habitación de Ángel, lo encontró sentado en la cama, sudando profusamente y respirando entrecortadamente. Sus ojos verdes estaban vidriosos, perdidos en algún recuerdo que luchaba por emerger. No puedo recordar su cara, murmuraba, agarrándose la cabeza con las manos. Pero sé que estaba ahí. Mamá Tina estaba ahí cuando todo se derrumbó. Valentina se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Ángel, soy la doctora Morales. ¿Puedes mirarme? Cuando sus ojos se encontraron, algo extraordinario sucedió. La respiración agitada de Ángel comenzó a calmarse gradualmente, como si la presencia de Valentina tuviera un efecto sedante natural. Su voz, susurró. ¿Por qué su voz me hace sentir seguro? Valentina tuvo que morderse el labio para evitar decir la verdad. En su lugar, se sentó cuidadosamente en el borde de la cama. Cuéntame qué recordaste en tu sueño. No estoy seguro si era un sueño o un recuerdo. Ángel cerró los ojos, concentrándose. Había una mujer. Su cabello olía a vainilla. Me cantaba una canción sobre un pequeño marinero que navegaba en mares tormentosos, pero siempre encontraba el camino a casa. Las lágrimas que Valentina había estado conteniendo finalmente se derramaron. Esa era la canción que le cantaba a Diego todas las noches, una melodía que había inventado especialmente para él. Me abrazaba tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo contra mi oído, continuó Ángel, su voz cada vez más emotiva. Y luego todo se volvió negro y frío. Cuando desperté, estaba solo y nadie sabía quién era Mamá Tina. Rafael observaba la escena con creciente inquietud, notando cómo las reacciones de Valentina coincidían perfectamente con cada detalle que Ángel recordaba. Ángel, la voz de Valentina, era apenas un susurro. ¿Recuerdas algo más sobre esa mujer? Tenía una cicatriz pequeña en la muñeca izquierda, en forma de media luna. Solía besarla cuando me leía cuentos y decir que era donde guardaba todo su amor por mí. Inconscientemente, Valentina se tocó la cicatriz en su muñeca izquierda, el resultado de un accidente en la cocina cuando Diego tenía 4 años. Rafael siguió su gesto y su rostro se puso pálido al comprender las implicaciones. Doctora, Ángel la miró con ojos suplicantes. ¿Cree que esa mujer todavía me esté buscando o ya se habrá dado por vencida? La pregunta se clavó en el corazón de Valentina como una flecha. Su hijo había crecido creyendo que había sido abandonado, que nadie lo amaba lo suficiente como para buscarlo. Estoy segura, dijo con voz firme pero gentil, de que una madre nunca se da por vencida. El amor de una madre no tiene límites de tiempo ni distancia. Ángel la estudió intensamente, como si estuviera tratando de descifrar un código oculto en sus palabras. ¿Usted tiene hijos, doctora? La pregunta la golpeó como un puñetazo físico. Valentina sintió que Rafael la observaba, esperando su respuesta. Tuve un hijo, respondió finalmente. Lo perdí hace mucho tiempo. ¿Lo perdió? Desapareció durante un terremoto. Nunca dejé de buscarlo. Algo cambió en la expresión de Ángel, una comprensión instintiva que trascendía la lógica. ¿Cómo se llamaba? Valentina miró directamente a sus ojos verdes, esos ojos que había visto cerrarse en paz miles de noches. Diego. Se llamaba Diego. El nombre flotó en el aire entre ellos como una promesa, y por un momento, Ángel pareció reconocer algo profundo y primordial en esa palabra.
Pero antes de que pudiera procesar completamente la revelación, la fatiga del episodio emocional lo venció y se quedó dormido. Rafael esperó hasta estar seguro de que Ángel no podía escucharlos antes de hablar. Valentina, esto está yendo demasiado lejos. Las coincidencias que describes son perturbadoras, pero necesito que consideres la posibilidad de que tu dolor esté creando conexiones donde no las hay. Pero Valentina ya no escuchaba las dudas de Rafael. En 48 horas tendría la prueba científica que confirmaría lo que su corazón ya sabía con certeza absoluta. Su Diego había vuelto a casa. 48 horas después, Valentina sostenía entre sus manos temblorosas el sobre que contenía los resultados del ADN. Había llegado temprano al laboratorio, antes de que llegara cualquier otro miembro del personal, necesitando privacidad para este momento que cambiaría su vida para siempre. Con dedos que apenas le obedecían, abrió el sobre. Las palabras científicas danzaron frente a sus ojos hasta que encontró la línea que importaba. Probabilidad de parentesco materno, 99.97%. El papel se deslizó de sus manos mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. Durante 12 años había soñado con este momento. Había rogado al universo por una segunda oportunidad y ahora que la tenía frente a ella, se sentía abrumada por la magnitud de la verdad. Diego estaba vivo. Su bebé había sobrevivido al terremoto, había crecido, había sufrido, y ella no había estado allí para protegerlo. Doctora Morales, ¿se encuentra bien? Valentina se sobresaltó al escuchar la voz de la técnica de laboratorio, Esperanza, que acababa de llegar. Rápidamente recogió el papel del suelo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estoy perfectamente, gracias, solo revisando unos resultados, pero Esperanza la conocía lo suficiente como para notar que algo extraordinario había ocurrido. La expresión de Valentina era una mezcla compleja de éxtasis y dolor que no había visto nunca. 2 horas más tarde, Valentina se encontraba frente a la habitación de Ángel, observándolo mientras desayunaba. Cada movimiento que hacía, cada gesto, le resultaba dolorosamente familiar. La forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba era exactamente igual que cuando Diego tenía 6 años e intentaba atar sus zapatos. Buenos días, doctora Morales. Ángel levantó la mirada cuando ella entró. ¿Viene a evaluarme otra vez? En realidad, vine a hablar contigo sobre algo importante. Algo en su tono hizo que Ángel dejara el tenedor y le prestara toda su atención. Había una intensidad en los ojos de la doctora que no había visto antes, como si estuviera al borde de tomar una decisión que cambiaría todo. Ángel, ¿alguna vez has sentido que tu vida no encaja completamente, como si hubiera piezas faltantes en tu historia? Todos los días, respondió sin dudar. El padre Miguel siempre me dijo que era normal para los niños huérfanos tener fantasías sobre familias perdidas, pero hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero desde que desperté aquí, esas fantasías se sienten más como recuerdos reales. Valentina se acercó a la ventana, observando el cielo gris de Barcelona mientras reunía el valor para cambiar ambas vidas para siempre. ¿Qué dirías si te dijera que esas no son fantasías? ¿Qué dirías si te dijera que hay alguien que te ha estado buscando durante 12 años sin descanso? Ángel se incorporó en la cama, su corazón comenzando a latir más rápido. ¿De qué está hablando, doctora? Valentina se volvió hacia él, y en sus ojos había una vulnerabilidad que Ángel no había visto en ningún adulto antes. Era como si estuviera a punto de entregar su alma en sus manos. Mi nombre completo es Valentina Esperanza Morales de Rivera. Hace 12 años, vivía en Almería con mi hijo de 6 años. Era mi mundo entero, mi razón de existir. Le cantaba una canción sobre un pequeño marinero todas las noches, y él me llamaba Mamá Tina porque no podía pronunciar Valentina correctamente. Las palabras golpearon a Ángel como una revelación física. Su respiración se volvió superficial, mientras fragmentos de memorias comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. No, no puede ser. El 15 de marzo de hace 12 años, un terremoto devastó nuestra ciudad. Cuando desperté bajo los escombros, mi hijo había desaparecido. Busqué entre cada piedra, cada ruina. La policía me dijo que había muerto, pero nunca encontraron su cuerpo. Nunca dejé de creer que seguía vivo en algún lugar. Ángel se levantó de la cama con movimientos torpes, retrocediendo hasta quedar contra la pared.
Está loca. Esto es imposible. Yo soy Ángel Herrera. Crecí en un orfanato. Mis padres murieron. Nadie me quiso nunca. Te llamas Diego Morales Rivera. La voz de Valentina se quebró. Naciste el 23 de septiembre. Tienes una marca de nacimiento en forma de corazón en el hombro derecho. Tu comida favorita eran los churros con chocolate. Y tenías pesadillas sobre monstruos debajo de la cama hasta que te dije que eran solo sombras jugando. Con cada detalle que Valentina mencionaba, la resistencia de Ángel se desmoronaba. Sus manos temblaron mientras se tocaba inconscientemente la marca de nacimiento que ella había descrito. Tengo la prueba de ADN. Valentina sacó el papel de su bolsillo. Eres mi hijo, Diego. Eres mi bebé que creí perdido para siempre. ¡No! El grito de Ángel fue tan desgarrador que las enfermeras del pasillo corrieron hacia la habitación. Usted no puede ser mi madre. Mi madre habría venido por mí. No me habría dejado solo en ese infierno durante 12 años. Las palabras se clavaron en el corazón de Valentina como dagas envenenadas. Su hijo la odiaba por no haberlo encontrado antes, por no haber estado allí cuando más la necesitaba. Diego, por favor, escúchame. Mi nombre es Ángel, gritó, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Diego murió hace 12 años cuando nadie vino a buscarlo, cuando el padre Miguel le dijo que era un niño no deseado y que debía estar agradecido por las migajas de compasión que recibía. En ese momento, Rafael entró corriendo a la habitación, alertado por los gritos. Su mirada iba de Valentina, que estaba destrozada, a Ángel, que temblaba de furia y dolor. ¿Qué está pasando aquí? La doctora Morales está teniendo delirios, dijo Ángel con voz venenosa. Cree que soy su hijo muerto. Necesita ayuda psiquiátrica, no yo. Rafael miró a Valentina con una mezcla de compasión y preocupación profesional. Valentina, necesitas tomarte un descanso. Esto ha ido demasiado lejos. Pero Valentina no escuchaba a Rafael. Solo podía ver a su hijo, su Diego, rechazándola con cada fibra de su ser. El niño que había soñado con abrazar durante 12 años la miraba como si fuera una extraña perturbada. «Diego», susurró su nombre como una oración rota. «No soy Diego», respondió Ángel con frialdad que ocultaba un océano de dolor. «Y usted no es mi madre. Mi madre habría movido cielo y tierra para encontrarme. Mi madre no habría esperado 12 años para aparecer en mi vida». Con esas palabras, salió de la habitación dejando a Valentina destrozada en el suelo, sosteniendo la prueba de ADN que confirmaba la verdad que su hijo se negaba a aceptar. Rafael se arrodilló junto a ella, abrazándola mientras sollozaba por el hijo que había encontrado solo para perderlo de nuevo, esta vez por su propio rechazo. «Tenías razón», murmuró entre lágrimas. «Es él, es mi Diego, pero me odia, Rafael. Mi propio hijo me odia por no haber sido lo suficientemente buena para salvarlo». En el pasillo, Ángel se desplomó contra la pared, su mundo completamente fragmentado. Toda su vida había sido una mentira, pero la verdad dolía aún más que la incertidumbre. Porque si esa mujer era realmente su madre, significaba que había pasado 12 años odiando a alguien que nunca había dejado de amarlo. Y esa realización era más dolorosa que cualquier golpe que hubiera recibido en las calles. 3 días habían transcurrido desde la revelación devastadora, y el Hospital San Rafael se había convertido en un campo de batalla emocional silencioso. Ángel se negaba rotundamente a ver a Valentina, y ella pasaba las noches en vela en su oficina, revisando obsesivamente cada detalle del caso, buscando respuestas que pudieran explicar cómo su hijo había terminado en un orfanato en Málaga. Rafael encontró a Valentina esa madrugada rodeada de archivos policiales, registros del terremoto y documentos médicos esparcidos por toda su oficina como los fragmentos de un rompecabezas imposible. «Valentina, lleva 72 horas sin dormir. Esto no puede continuar». Ella levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por las lágrimas y la falta de sueño. «Mira esto, Rafael», le mostró un informe policial amarillento. La última vez que alguien vio a Diego fue a las 3:47 de la tarde, 20 minutos antes del terremoto. Estaba jugando en el patio trasero de mi casa. Cuando desperté bajo los escombros, ya no estaba allí. Valentina, pero aquí está lo extraño, continuó ignorando su intento de interrumpirla. Según el registro del orfanato San Patricio, Ángel llegó allí el 18 de marzo, 3 días después del terremoto.
¿Cómo es posible que un niño de 6 años viajara solo desde Almería hasta Málaga en medio del caos post-terremoto? Rafael se acercó al escritorio, estudiando los documentos con nueva atención. Durante días había estado convencido de que Valentina estaba sufriendo un colapso nervioso, pero los datos frente a él comenzaban a pintar un cuadro perturbador. ¿Quién lo llevó al orfanato? Esa es la pregunta del millón. Valentina señaló una línea en el expediente. Aquí dice que fue encontrado vagando solo por las calles de Málaga, pero no hay registro de quién lo reportó o cómo llegó allí. Es como si hubiera aparecido de la nada. En ese momento, su teléfono móvil sonó. El número era desconocido, pero algo la impulsó a contestar. ¿Doctora Morales? La voz al otro lado era áspera, masculina, con un acento andaluz marcado. Mi nombre es Padre Miguel Santoro. Creo que necesitamos hablar sobre el muchacho que tiene en su hospital. El corazón de Valentina se detuvo. Era como si sus pesadillas hubieran cobrado vida. ¿Padre Miguel? ¿El del orfanato San Patricio? El mismo. He estado siguiendo las noticias sobre el joven que dice ser Ángel Herrera. Es preocupante que esté haciendo esas afirmaciones sobre su pasado. ¿Qué afirmaciones? La voz de Valentina se volvió acerada. ¿Se refiere a los recuerdos que está recuperando sobre su verdadera familia? Una risa seca resonó a través del teléfono. Doctora, ese muchacho es propenso a fantasías elaboradas. Durante años inventó historias sobre una madre imaginaria que vendría a buscarlo. Es una defensa psicológica común en niños abandonados. Él no fue abandonado. Las palabras salieron como un rugido. Fue secuestrado. El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que Valentina pensó que había colgado. Creo que hay un malentendido, doctora. Ángel llegó a nuestro orfanato como muchos otros niños, solo, traumatizado y sin familia. Fue un acto de caridad cristiana a acogerlo. Quiero saber exactamente cómo llegó a su orfanato, quién lo llevó, qué documentos tenía, todo. Eso fue hace muchos años, doctora. Los registros de esa época son incompletos. Hubo un incendio en 2018 que destruyó muchos archivos antiguos. La conveniente destrucción de evidencia hizo que todas las alarmas se dispararan en la mente de Valentina. Padre Miguel, voy a ser muy clara. Tengo pruebas de ADN que confirman que Ángel es mi hijo biológico. Si usted sabe algo sobre cómo llegó a su orfanato, es mejor que me lo diga ahora. Las pruebas de ADN pueden malinterpretarse, doctora. Además, aunque fuera cierto lo que dice, el muchacho es mayor de edad ahora. Puede tomar sus propias decisiones sobre su vida. Después de colgar, Valentina se quedó temblando de rabia y frustración. Rafael la observaba con creciente preocupación. «Ese hombre está mintiendo», murmuró. «Puedo sentirlo. Valentina, aunque tengas razón sobre Ángel siendo tu hijo, atacar al sacerdote que lo cuidó durante años no va a ayudar a reconstruir tu relación con él». ¿Cuidó de él? Valentina se volvió hacia Rafael con ojos llameantes. «Rafael, ¿has visto las cicatrices en los brazos de Ángel? ¿Has notado cómo se encoge cuando alguien levanta la voz? Ese no es el comportamiento de alguien que fue cuidado amorosamente». Antes de que Rafael pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Ángel estaba allí, vestido con ropa de calle en lugar del pijama del hospital. «Me voy», anunció con voz fría. «Los médicos dicen que estoy lo suficientemente recuperado como para ser dado de alta». «¿A dónde vas a ir?», preguntó Valentina, levantándose automáticamente. «Eso no es su problema, doctora. Viví en las calles antes. Puedo hacerlo de nuevo. Diego, por favor, no me llame así». Su grito resonó por toda la oficina. «Mi nombre es Ángel y siempre lo será». Valentina se acercó a él, desesperada. «Tu verdadero nombre es Diego Morales Rivera. Naciste en mi casa de Almería. Tu primer juguete fue un osito de peluche azul llamado Capitán. Te encantaba que te hiciera aviones de papel y... ¡Basta!». Ángel se tapó los oídos. «No quiero escuchar más mentiras». Pero mientras gritaba, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, porque en algún rincón profundo de su mente recordaba vagamente un osito azul y el sonido de papel siendo doblado. «Ángel», la voz de Valentina se suavizó. «Acabas de hablar por teléfono con el padre Miguel, ¿verdad?». La expresión del joven cambió, sorprendido de que ella lo supiera. «¿Cómo? Porque él me llamó a mí también. ¿Qué te dijo?». Ángel titubeó, la confianza que había mostrado segundos antes comenzando a resquebrajarse.
Me dijo que usted era una mujer perturbada, que había perdido a un hijo y estaba proyectando su dolor en mí, que debía alejarme de usted antes de que me hiciera daño. ¿Y tú qué sientes realmente? No lo que él te dijo que sintieras, sino lo que tu corazón te dice cuando me miras. Ángel la miró a los ojos por primera vez en días, y Valentina pudo ver la batalla que se libraba en su interior. Miedo, esperanza, dolor y algo más profundo, algo primordial que conectaba a una madre con su hijo. No lo sé, susurró finalmente. Ya no sé qué creer. Entonces quédate, suplicó Valentina. Solo unos días más. Déjame mostrarte quién eras antes de que te arrebataran de mí. Si después decides irte, no te detendré. Ángel permaneció en silencio durante largos minutos, su mente luchando entre la programación de años y los sentimientos nuevos y confusos que despertaba la presencia de esta mujer. Una semana, dijo finalmente. Pero si en una semana no me convence de que todo esto es real, me voy y no vuelvo a verla jamás. Era una oportunidad pequeña, frágil como un cristal, pero Valentina la aceptó como el regalo más preciado de su vida, porque una semana era todo lo que necesitaba para demostrarle a su hijo que el amor de una madre puede superar cualquier mentira, cualquier separación, cualquier dolor, incluso 12 años de ellos. Al día siguiente, Valentina llegó al hospital con una caja de cartón bajo el brazo y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había pasado toda la noche seleccionando cuidadosamente cada objeto que podría despertar los recuerdos enterrados de Diego. Solo tenía una semana, y cada segundo era precioso. Encontró a Ángel en la terraza del hospital, observando la ciudad de Barcelona extenderse bajo el cielo gris del amanecer. Su postura era tensa, como la de alguien que está constantemente preparado para huir. «Buenos días», dijo Valentina suavemente, acercándose con cautela. Ángel se volvió, sus ojos verdes mostrando una mezcla de desconfianza y curiosidad involuntaria. «¿Qué lleva en esa caja?» «Fragmentos de una vida que creí perdida para siempre», respondió Valentina, colocando la caja sobre una mesa cercana. «¿Puedo sentarme contigo?» Ángel asintió con reticencia, pero no se movió cuando ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Quiero contarte sobre el día que naciste», comenzó Valentina, su voz suave pero firme. «Fue el 23 de septiembre. Llovía torrencialmente. Llegaste 3 semanas antes de tiempo, como si estuvieras impaciente por conocer el mundo. Cualquiera puede inventar esa historia», murmuró Ángel, pero su voz carecía de la hostilidad anterior. Valentina abrió la caja y sacó una pequeña pulsera hospitalaria amarillenta. «Esta es tu pulsera del hospital. Bebé Morales Rivera, 23 septiembre 2006, 3:42 am, 2.8 kilora», leyó en voz alta. «Pesabas tan poco que cabías perfectamente en mis 2 manos». Ángel miró la pulsera con fascinación involuntaria. Había algo sobre ese pequeño pedazo de plástico que se sentía auténtico, real. «Llorabas mucho las primeras semanas», continuó Valentina, sonriendo al recordar, «hasta que descubrí que te calmaba una canción específica. Sin previo aviso, comenzó a tararear suavemente una melodía simple pero hermosa. La reacción de Ángel fue inmediata e impactante. Su respiración se volvió superficial y sus ojos se llenaron de lágrimas sin razón aparente. «¿Por qué? ¿Por qué esa canción me hace sentir como si fuera a llorar?» «Porque es la primera canción que escuchaste en tu vida. Te la cantaba mientras te amamantaba, cuando tenías pesadillas, cuando estabas enfermo. Era nuestra canción especial». Valentina sacó otro objeto de la caja, un pequeño osito de peluche azul, desgastado por años de amor. «Capitán», susurró, y Ángel se sobresaltó al escuchar el nombre salir de sus propios labios. «¿Cómo supe ese nombre?», preguntó confundido y asustado. «Porque era tu mejor amigo. Te negabas a dormir sin él. Llorabas si se quedaba en el lavado demasiado tiempo. Una vez te perdiste en el supermercado porque estabas buscando peces para Capitán en la sección de mascotas». A medida que Valentina hablaba, fragmentos de imágenes comenzaron a parpadear en la mente de Ángel como fotografías viejas. Un osito azul en sus brazos pequeños, el sonido de una risa femenina, la sensación de seguridad absoluta. «No, esto no puede estar pasando», se levantó bruscamente, alejándose de la mesa. «El padre Miguel me dijo que los huérfanos a menudo inventan memorias falsas para lidiar con el abandono».
Diego, Valentina se levantó también, extendiendo el osito hacia él. Toca a Capitán, solo tócalo. Con manos temblorosas, Ángel tomó el peluche. Inmediatamente, una oleada de memorias lo golpeó como una avalancha emocional. Se vio a sí mismo, mucho más pequeño, abrazando ese mismo osito mientras una mujer hermosa le leía cuentos. Podía sentir el calor de su regazo, escuchar su voz cantando, oler su perfume suave. «Mamá Tina». El nombre salió de sus labios como un susurro aterrorizado. Mamá Tina solía hacer voces diferentes para cada personaje de los cuentos. «¿Recuerdas al dragón gruñón?», preguntó Valentina con voz emocionada. Sin pensarlo, Ángel imitó una voz grave y cómica que había permanecido dormida en su memoria durante 12 años. «Soy el dragón más terrible del reino, pero no sé por qué todos huyen cuando solo quiero hacer amigos». Valentina se tapó la boca para contener un sollozo de alegría. Era exactamente la misma voz que Diego había usado cuando tenía 5 años. ¿Cómo es posible? Ángel se dejó caer en la silla, aferrando a Capitán contra su pecho. «Si usted es realmente mi madre, ¿por qué tardó tanto en encontrarme? ¿Por qué no me salvó?». La pregunta que había estado esperando finalmente llegó, y Valentina se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Porque te buscaba en el lugar equivocado, mi amor. Durante 12 años busqué entre escombros, en morgues, en hospitales. Nunca se me ocurrió buscar en orfanatos de otras ciudades porque creía que habías muerto en el terremoto. Alguien se aseguró de que pensara eso». «¿Alguien?». «Diego, no desapareciste en el terremoto. Alguien te llevó. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y voy a descubrir quién fue». En ese momento, el teléfono de Ángel sonó. Era un número que reconocía demasiado bien. «Es el padre Miguel», murmuró, mirando la pantalla. «No contestes», suplicó Valentina. Pero Ángel ya había presionado el botón verde, su rostro endureciéndose mientras escuchaba la voz familiar al otro lado. «Ángel, hijo mío, he estado muy preocupado por ti. Escuché que esa mujer te está llenando la cabeza con fantasías peligrosas». «Padre Miguel», Ángel miró a Valentina, conflicto evidente en sus ojos. «Estoy recordando cosas sobre antes del orfanato. Esas no son memorias reales, hijo. Son implantaciones falsas que esa doctora está creando en tu mente vulnerable. Es una técnica de manipulación psicológica muy peligrosa. Pero el osito, yo recordé su nombre sin que nadie me lo dijera. Los terapeutas inescrupulosos pueden hacer que recuerdes cualquier cosa. Ángel, por favor, regresa conmigo. Aquí estás seguro, donde siempre has estado seguro». Valentina observaba la batalla interna que se desarrollaba en el rostro de su hijo. Podía ver cómo años de condicionamiento luchaban contra los recuerdos que estaban emergiendo. «Padre Miguel», la voz de Ángel se volvió más firme. «Necesito hacerle una pregunta y quiero una respuesta honesta. ¿Cómo llegué exactamente a su orfanato? Quiero detalles específicos». El silencio al otro lado fue demasiado largo. «Ya hablamos de estos, hijo. Te encontraron vagando solo. ¿Quién me encontró? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué hora? ¿Qué ropa llevaba puesta?». «Ángel, son detalles irrelevantes de hace muchos años». «Para mí no son irrelevantes», gritó Ángel, sorprendiendo tanto a Valentina como a sí mismo. «Quiero saber la verdad sobre mi vida». «Muy bien». La voz del padre Miguel se volvió fría. «Si insistes en destruir la estabilidad que te di durante años por las mentiras de una extraña, entonces ya no eres bienvenido en mi casa. Pero cuando esa mujer se canse de su juego y te abandone como lo hicieron tus verdaderos padres, no vengas llorando a mí». La línea se cortó, dejando a Ángel mirando el teléfono con expresión de shock. «¿Viste eso?», murmuró. En cuanto empecé a hacer preguntas reales, se enojó. «En todos estos años, nunca me había hablado así». Valentina se acercó cuidadosamente, colocando una mano gentil en su hombro. «Porque por primera vez en 12 años, estás empezando a cuestionar su versión de la historia, y eso lo asusta». Ángel levantó la mirada hacia ella, y por primera vez, Valentina vio algo diferente en sus ojos. No era aceptación todavía, pero tampoco era rechazo. Era el comienzo de la esperanza. «Realmente me cantaba esa canción todas las noches sin excepción, y ahora que has vuelto a mí la cantaré todas las noches que me permitas, hasta que compenses todos los años perdidos». Por primera vez en 12 años, Ángel sonrió una sonrisa genuina, pequeña, pero real. Me
Me gustaría recordar más cosas. Y en ese momento, Valentina supo que había ganado la primera batalla en la guerra por recuperar el corazón de su hijo. 2 días después del encuentro en la terraza, Valentina recibió una llamada que cambiaría todo. Era de un investigador privado que había contratado para rastrear los últimos movimientos antes del terremoto. Su voz era tensa cuando le pidió que viniera a su oficina inmediatamente. «Doctora Morales, he encontrado algo que va a conmocionar», dijo Tomás Guerrero, un hombre de 50 años con ojos penetrantes. Tardé semanas en conseguir estas grabaciones de seguridad de las cámaras de tráfico cercanas a su antigua casa en Almería. Valentina se sentó en el borde de la silla mientras Tomás reproducía una grabación granulada y en blanco y negro fechada el 15 de marzo de 2012 a las 3:52 p.m. «Mire aquí», señaló la pantalla. 5 minutos después del terremoto, cuando todo era caos y humo, una camioneta azul se aleja de la zona residencial donde vivía usted. En la imagen borrosa, Valentina pudo distinguir una figura pequeña en el asiento trasero de la camioneta. ¿Puede acercar la imagen? Ya lo hice, no es muy clara, pero hay algo más importante. Tomás cambió a otra grabación. Esta es de un peaje en la autopista A92. 3 horas después, la misma camioneta, dirigiéndose hacia Málaga. El corazón de Valentina se aceleró violentamente. ¿Pudo identificar la matrícula? Parcialmente. Y aquí viene lo impactante. La camioneta está registrada a nombre de Consuelo Paloma Herrera. El mundo se detuvo para Valentina. Ese apellido, Herrera. El mismo apellido que llevaba Ángel ahora. ¿Quién es Consuelo Paloma Herrera? Tomás le entregó un archivo grueso. Su cuñada, la hermana menor de su difunto esposo, Eduardo Rivera. Según mis investigaciones, siempre tuvo problemas financieros graves y una relación compleja con usted. Valentina abrió el archivo con manos temblorosas. Allí estaba la foto de Consuelo, una mujer de 45 años con rasgos duros y ojos fríos. De repente, fragmentos de memorias dolorosas comenzaron a encajar. Las visitas incómodas de Consuelo, después de la muerte de Eduardo, 5 años antes del terremoto. Sus comentarios venenosos sobre cómo Valentina había tenido suerte de casarse con su hermano. Sus ojos envidiosos cuando observaba la casa, el coche, la vida que Valentina había construido. ¿Pero por qué? ¿Por qué se llevaría a Diego? Siga leyendo, murmuró Tomás con expresión sombría. El informe revelaba que Consuelo había estado involucrada en una red de adopciones ilegales que operaba entre Andalucía y el norte de África. Niños desaparecidos durante desastres naturales o crisis familiares eran rehomes por grandes sumas de dinero. El padre Miguel Santoro no dirigía un orfanato benéfico, explicó Tomás. Era un intermediario en esta red. Los niños que llegaban a su orfanato eran eventualmente vendidos a familias que pagaban por adopciones sin preguntas. ¿Diego iba a ser vendido? Según mis fuentes, algo salió mal con la venta. El comprador se echó atrás cuando descubrió que el niño era hijo de una doctora prominente que lo estaba buscando activamente. Era demasiado riesgoso. Así que Diego se quedó en el orfanato como seguro de vida. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad terrible. Consuelo había aprovechado el caos del terremoto para secuestrar a Diego, esperando que su muerte fuera asumida entre las víctimas. Cuando las búsquedas de Valentina se volvieron demasiado intensas, mantener a Diego en el orfanato era más seguro que venderlo. «Necesito confrontar a Consuelo», dijo Valentina, levantándose bruscamente. «Doctora, es peligrosa. Además, necesitamos más evidencia antes de...» Pero Valentina ya había salido de la oficina, con las fotografías de la camioneta azul aferradas en su puño. 1 hora después, llegó al pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, donde Consuelo vivía ahora. El edificio era descuidado, una gran diferencia del estilo de vida lujoso que siempre había envidiado. Consuelo abrió la puerta y su rostro se puso pálido al ver a Valentina. «Valentina, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?» «Tú sabes exactamente por qué estoy aquí, Consuelo». Valentina empujó la puerta y entró sin invitación, confrontando a la mujer que había destruido su vida. «¿Dónde está mi hijo? ¿De qué hablas? Diego murió en el terremoto hace...» «¡Mentirosa!». Valentina le mostró las fotografías. «Tengo evidencia de que te lo llevaste. Tu camioneta azul, registrada a tu nombre.
alejándose de mi casa 5 minutos después del terremoto con Diego en el asiento trasero. El rostro de Consuelo se endureció, abandonando cualquier pretensión de inocencia. ¿Y qué si lo hice? Ese niño vivía como un príncipe mientras yo luchaba por sobrevivir. Tu esposo me dejó nada cuando murió, pero a ti te dejó todo. Era su hijo, mi bebé, tu bebé, que nunca conoció la pobreza, que nunca tuvo que preocuparse por el dinero. ¿Sabes lo que es ver a tu cuñada vivir en una mansión mientras tú no puedes pagar el alquiler? ¿Así que secuestraste a mi hijo por dinero? Consuelo se encogió de hombros con una frialdad que heló la sangre de Valentina. El padre Miguel me pagó bien. Diego iba a tener una nueva familia y una vida diferente. En cierto modo, le hice un favor quitándole la presión de vivir como el hijo de la perfecta doctora Morales. ¿Un favor? Valentina se acercó peligrosamente. ¿Sabes lo que le hicieron en ese orfanato? ¿Sabes que ha vivido en las calles, que ha sido golpeado, que creció creyendo que nadie lo amaba? Por primera vez, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Consuelo. Eso no era parte del plan. Se suponía que tendría una buena familia. Pero tú nunca te molestaste en verificarlo. Te llevaste tu dinero y desapareciste, dejando a mi hijo en manos de un monstruo. Consuelo retrocedió, pero Valentina la siguió. Durante 12 años he llorado su muerte. 12 años pensando que no pude protegerlo. ¿Tienes idea del infierno que has puesto a pasar a 2 personas inocentes? Yo no sabía que... No querías saber, gritó Valentina. Era más fácil tomar el dinero y fingir que Diego había muerto junto con tu conciencia. En ese momento, su teléfono sonó. Era Ángel. Doctora Morales. ¿Dónde está? Rafael me dijo que salió corriendo del hospital y estoy preocupado. La voz de su hijo, llena de genuina preocupación por ella, contrastaba dolorosamente con la mujer fría y calculadora que tenía frente a ella. Estoy bien, Diego. Estaré ahí pronto. ¿Me llamó Diego? Había sorpresa en su voz, pero no rechazo. Sí, mi amor, porque eso es lo que eres. Mi Diego, siempre lo has sido. Después de colgar, miró a Consuelo con una mezcla de desprecio y pena. Voy a llamar a la policía. ¿Vas a pagar por lo que hiciste? Valentina, espera. Podemos llegar a un arreglo. No hay arreglo posible para robar 12 años de la vida de un niño, para robar 12 años de maternidad de una madre. Mientras marcaba el número de la policía, Valentina sintió una extraña mezcla de triunfo y vacío. Había encontrado la verdad, había identificado a los culpables, pero nada podía devolverle los años perdidos con su hijo. Solo le quedaba una cosa, asegurarse de que el futuro que construyeran juntos fuera lo suficientemente fuerte como para superar el pasado que otros habían corrompido. Y ahora que sabía quién había sido la arquitecta de su dolor, podía comenzar verdaderamente el proceso de sanación con Diego. Su hijo ya no era Ángel, el huérfano abandonado, era Diego, el hijo amado que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. La sala de espera de la comisaría estaba sumida en un silencio tenso. Valentina había pasado 3 horas declarando ante los detectives, presentando toda la evidencia recopilada por Tomás. Ahora, mientras esperaba que procesaran la información, solo podía pensar en cómo le diría a Diego la verdad completa sobre su secuestro. Su teléfono vibró con un mensaje de Rafael. Diego está muy nervioso. Sigue preguntando dónde estás. Creo que deberías volver pronto. Cuando finalmente llegó al hospital, encontró a Diego paseando por el pasillo como un león enjaulado. Al verla, corrió hacia ella con una expresión de alivio mezclado con ansiedad. ¿Dónde estaba? Llevaba horas sin saber nada de usted, de ti, se corrigió a sí mismo. Y el cambio del formal, usted, al íntimo, ti, no pasó desapercibido para Valentina. Tenemos que hablar, Diego. Hay cosas que necesitas saber sobre lo que realmente pasó el día del terremoto. Se dirigieron a la habitación privada que Rafael había conseguido para ellos. Diego se sentó en el borde de la cama, sus manos inquietas jugando con el borde de la sábana. Valentina pudo ver en sus ojos que se estaba preparando para una revelación difícil. Diego, no desapareciste accidentalmente durante el terremoto. Alguien te llevó deliberadamente. El color se desvaneció del rostro de Diego. ¿Qué quieres decir? Contraté a un investigador privado. Encontramos evidencia de que tu tía Consuelo, la hermana de tu padre, te secuestró 5 minutos después del terremoto. Te llevó en su camioneta azul directamente al orfanato en Málaga. Diego permaneció en silencio durante largos minutos.
procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Valentina se acercó, sentándose junto a él en la cama. Por dinero y por envidia. Consuelo siempre resintió nuestra vida, nuestro hogar. Cuando tu padre murió se sintió traicionada porque él me dejó todo a mí. Vio una oportunidad durante el caos del terremoto y la aprovechó. ¿El padre Miguel sabía? No solo sabía, Diego. Él dirigía una red de adopciones ilegales. Consuelo te vendió a él, y él iba a venderte a una familia en el extranjero. Cuando eso no funcionó, te mantuvo en el orfanato como inventario. La palabra golpeó a Diego como una bofetada física. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. ¿Inventario? ¿Como un objeto? Diego, toda mi vida he sido mercancía para alguien. Su voz se llenó de una amargura que partió el corazón de Valentina. Para Consuelo, para el padre Miguel, incluso para las familias que me rechazaron cuando era pequeño porque era demasiado traumatizado. Pero nunca para mí. Valentina se acercó, poniendo una mano gentil en su hombro. Para mí siempre fuiste mi hijo amado, mi tesoro más preciado. Diego se volvió hacia ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes amarme después de todo esto? Estoy roto. 12 años viviendo en la mentira. 12 años creyendo que no valía nada. No sé cómo ser tu hijo. Oh, mi amor. Valentina lo abrazó, y por primera vez en 12 años, Diego no se resistió. No estás roto, estás herido, pero las heridas sanan, y no tienes que saber cómo ser mi hijo. Solo tienes que ser tú mismo, y yo aprenderé a ser la madre que necesitas ahora. Permanecieron abrazados durante largos minutos, años de dolor y separación, comenzando finalmente a sanar en ese abrazo. ¿Qué va a pasar con Consuelo?, preguntó Diego cuando se separaron. La arrestaron esta tarde. También tienen una orden de arresto para el padre Miguel. Van a pagar por lo que te hicieron. No quiero venganza, dijo Diego sorprendiéndola. Solo quiero que se detenga, que no le hagan esto a otros niños. La madurez emocional de su hijo la dejó sin palabras. A pesar de todo lo que había sufrido, o quizás debido a ello, Diego había desarrollado una compasión extraordinaria. ¿Puedo preguntarte algo? Diego la miró con ojos vulnerables. Durante todos estos años, ¿realmente nunca dejaste de buscarme? Nunca, respondió Valentina sin dudar. Cada niño que veía en la calle, cada rostro en una multitud, cada caso que llegaba al hospital, siempre estaba buscándote. Incluso cuando los demás me decían que siguiera adelante, mi corazón sabía que seguías vivo en algún lugar. Yo también te buscaba, susurró Diego. No sabía que te estaba buscando, pero cada vez que veía a una mujer con cabello oscuro como el tuyo, cada vez que escuchaba a alguien reír de cierta manera, sentía como si estuviera perdiendo algo importante. Se miraron a los ojos, madre e hijo, reconociéndose finalmente después de 12 años de búsqueda mutua. ¿Podemos intentar construir algo nuevo?, preguntó Diego. Sé que no puedo ser el niño de 6 años que perdiste, y tú no eres exactamente la madre que recordaba vagamente. Pero tal vez podamos descubrir quiénes somos ahora, juntos. Me encantaría eso, respondió Valentina, su corazón hinchándose de esperanza. Tenemos todo el tiempo del mundo para conocernos otra vez. En ese momento, Rafael entró discretamente a la habitación. Disculpen la interrupción, pero acaba de llegar una llamada de la policía. Arrestaron al padre Miguel intentando huir del país. Tenía una maleta llena de documentos falsos y efectivo. Diego cerró los ojos, como si se estuviera liberando de un peso que había cargado durante años. Se acabó, murmuró. Realmente se acabó. Hay algo más, continuó Rafael. Los detectives quieren que tanto tú como Diego testifiquen. Aparentemente, han identificado otros casos similares. Tu testimonio podría ayudar a reunir a otras familias separadas. Diego miró a Valentina con determinación. Quiero hacerlo. Quiero ayudar a otros niños a encontrar a sus familias reales. Lo haremos juntos, prometió Valentina. Todo lo que hagamos de ahora en adelante, lo haremos juntos. Por primera vez en 12 años, madre e hijo tenían un futuro que planificar en lugar de un pasado que lamentar. Y aunque el camino hacia la sanación completa sería largo y difícil, ahora tenían algo que había faltado durante demasiado tiempo. Tenían el uno al otro. Mamá, Diego pronunció la palabra tentativamente.
como si estuviera probando cómo se sentía en su lengua. Sí, mi amor, ¿podrías cantarme esa canción otra vez, la del pequeño marinero? Valentina sonrió a través de las lágrimas, acunando a su hijo de 18 años como había soñado hacer durante 12 años interminables. Y mientras su voz llenaba la habitación con la melodía que había permanecido en los corazones de ambos durante toda la separación, tanto la madre como el hijo supieron que finalmente habían encontrado el camino a casa. 3 semanas después del arresto de Consuelo y el padre Miguel, Valentina se encontraba frente al espejo de su apartamento en Barcelona, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Diego venía a cenar a su casa por primera vez y ella había pasado todo el día preparando churros caseros, recordando que eran su comida favorita cuando era pequeño. La campaña del timbre la sobresaltó. Al abrir la puerta, encontró a Diego parado en el umbral con una pequeña planta en las manos y una sonrisa tímida. Pensé que tu casa necesitaba algo vivo y nuevo, dijo, extendiendo la planta hacia ella, como nosotros. Es perfecta, respondió Valentina, genuinamente emocionada. Pasa, por favor. Esta es tu casa también. Diego entró lentamente, observando cada detalle del apartamento. Sus ojos se detuvieron en las fotografías que adornaban las paredes, todas de él a los 6 años, congeladas en el tiempo como recuerdos preciosos. Me veo tan pequeño, murmuró, acercándose a una foto donde sonreía sin dientes frontales. Habías perdido tus 2 dientes de enfrente la semana anterior. Estabas tan orgulloso que no parabas de sonreír para mostrar el espacio. Valentina se acercó, compartiendo el recuerdo. Decías que eras un pirata de verdad. Diego tocó suavemente el marco de la fotografía. ¿Guardaste todas estas fotos durante 12 años? Cada una. Incluso mudé las fotos cuando cambié de apartamento. No podía imaginar una casa sin ti en las paredes. Se dirigieron a la cocina, donde el aroma de canela y chocolate llenaba el aire. Diego se detuvo en seco al ver la mesa puesta con churros recién hechos y chocolate caliente. ¿Recordaste que eran mis favoritos? Nunca lo olvidé. De hecho, Valentina abrió un cajón y sacó un cuaderno desgastado. Durante todos estos años, escribí en este diario cada recuerdo que tenía de ti, cada cosa que te gustaba, cada momento especial. Tenía miedo de olvidar algo importante. Diego tomó el cuaderno con reverencia, hojeando páginas y páginas de memorias cuidadosamente documentadas. Su cumpleaños favorito, su juguete preferido, la forma en que arrugaba la nariz cuando no le gustaba algo. Diego se negó a comer verduras hoy, pero cuando le dije que los guisantes eran pequeñas pelotas verdes mágicas, se comió todo el plato, leyó en voz alta, y luego se rió. ¿Realmente era tan fácil de convencer? Eras el niño más imaginativo del mundo. Podías convertir cualquier cosa ordinaria en una aventura extraordinaria. Se sentaron a la mesa y por primera vez en 12 años, madre e hijo compartieron una comida en casa. Al principio la conversación fue tentativa, cuidadosa, pero gradualmente se volvió más natural. ¿Puedo preguntarte algo que me ha estado molestando?, dijo Diego, dejando su churro a medio comer. Cualquier cosa. Cuando era pequeño, en el orfanato, tenía estos sueños recurrentes sobre una mujer que me abrazaba y me decía que todo estaría bien. El padre Miguel me decía que eran fantasías, que mi mente estaba inventando una madre perfecta para lidiar con el abandono. Pero, ¿tú también soñabas conmigo? Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Todas las noches, Diego, soñaba que venías corriendo hacia mí, que te abrazaba y te decía que mamá estaba aquí, que todo estaría bien. Desperté llorando durante años, porque esos sueños se sentían tan reales, que dolía volver a la realidad sin ti. ¿Crees que de alguna manera nuestros sueños se conectaban? ¿Que una parte de nosotros siguió unida incluso cuando estábamos separados? Creo que el amor entre una madre y su hijo es más fuerte que cualquier distancia física. Creo que nuestras almas se siguieron buscando incluso cuando nuestros cuerpos estaban separados. Diego extendió su mano sobre la mesa y Valentina la tomó inmediatamente. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si los 12 años de separación nunca hubieran existido. «Mamá», dijo Diego, la palabra saliendo más fácilmente ahora. «¿Qué vamos a hacer ahora? No sé cómo ser un hijo otra vez. No sé cómo vivir en una familia. Vamos a aprender juntos», respondió Valentina con firmeza.
Yo tampoco sé cómo ser madre de un joven de 18 años, pero sé que te amo, sé que queremos estar en la vida del otro, y eso es suficiente para comenzar. ¿Y si cometo errores? ¿Y si a veces necesito espacio? ¿Y si hay días en que me siento abrumado por todo esto? Entonces tomarás el espacio que necesites, cometerás los errores que tengas que cometer, y yo estaré aquí cuando estés listo para volver. El amor no se va a ningún lado, Diego. Esta vez, el amor se queda. En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Era Rafael. Valentina, ¿pueden venir al hospital? Hay una familia aquí que quiere conocer a Diego. Parece que su testimonio ayudó a resolver otro caso de la red del padre Miguel. Media hora después, en el hospital, se encontraron con María José Fernández, una mujer de 40 años que lloraba de alegría mientras abrazaba a su hijo de 14 años, Sebastián, que había desaparecido 3 años atrás. Gracias, le dijo María José a Diego. Sin tu valor para testificar, nunca habríamos encontrado a Sebastián. Diego observó la reunión familiar con lágrimas en los ojos. Ver a otra madre abrazando a su hijo encontrado le ayudó a comprender completamente el milagro de su propia reunión. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le susurró a Valentina mientras observaban a la familia reunificada. ¿Qué? Que nuestro dolor se convirtió en esperanza para otros. Que nuestra historia puede ayudar a que otras familias no pierdan 12 años como nosotros. Rafael se acercó a ellos con una sonrisa. El fiscal me dice que el testimonio de Diego ha sido crucial para desmantelar toda la red. Han identificado al menos 15 casos más de niños secuestrados. Algunos ya están siendo reunidos con sus familias. ¿15 familias que van a poder abrazarse otra vez?, preguntó Diego con asombro. Gracias a ti, confirmó Rafael. Tu valor para hablar ha salvado a 15 familias de vivir nuestro mismo infierno. Esa noche, de regreso en el apartamento de Valentina, madre e hijo se sentaron en el sofá compartiendo álbumes de fotos antiguos. Diego señalaba imágenes de sí mismo que no recordaba, mientras Valentina le contaba la historia detrás de cada una. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó Diego cuando llegó la hora de irse. No para siempre, aún no estoy listo para eso, pero puedo quedarme solo esta noche. Puedes quedarte todas las noches que quieras, mi amor. Tu habitación está esperándote. Mientras Valentina le mostraba la habitación que había preparado para él, llena de fotos, libros nuevos y ropa en su talla, Diego se sintió abrumado por la evidencia tangible del amor que nunca había cesado. «Mamá», dijo antes de que ella se fuera, «¿podrías cantarme la canción del marinero? Solo esta vez más». Y mientras la voz suave de Valentina llenaba la habitación con la melodía que había conectado sus corazones durante 12 años de separación, Diego cerró los ojos y finalmente se sintió en casa. Por primera vez en 12 años, tanto la madre como el hijo durmieron en paz bajo el mismo techo, sabiendo que el pequeño marinero había encontrado finalmente su puerto seguro. 6 meses después, el sol de septiembre bañaba la terraza del nuevo apartamento que Valentina y Diego habían escogido juntos, un lugar que no llevara el peso de las memorias dolorosas, sino que fuera verdaderamente su hogar. Diego estaba sentado en el suelo, rodeado de lienzos y pinceles, trabajando en una pintura que había estado creando durante semanas. ¿Puedo ver?, preguntó Valentina, acercándose con 2 tazas de chocolate caliente. Diego sonrió ya no con la timidez de los primeros meses, sino con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Aún no está terminada, pero sí, puedes verla. Valentina se acercó al lienzo y se quedó sin aliento. Era una pintura extraordinaria que mostraba 2 figuras, una mujer y un joven navegando juntos en un pequeño barco sobre aguas que cambiaban del gris tormentoso al azul sereno. En el cielo, fragmentos de recuerdos flotaban como nubes, un osito azul, churros dorados, manos entrelazadas. «Es nuestra historia», explicó Diego, el marinero que se perdió en la tormenta, pero que nunca dejó de navegar hacia casa, y la mujer que mantuvo el faro encendido hasta que él pudiera encontrar el camino de regreso. «Es la cosa más hermosa que he visto jamás», susurró Valentina, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «La voy a presentar en la exposición de la universidad. Rafael me ayudó a conseguir una beca para estudiar arte terapia. Quiero ayudar a otros niños que han pasado por traumas a procesar sus emociones a través del arte». El orgullo que Valentina sintió en ese momento era tan intenso
que pensó que su corazón podría explotar de felicidad. Su hijo no solo había sanado, sino que había encontrado una manera de transformar su dolor en algo hermoso que podría ayudar a otros. «Diego, tengo algo que contarte», dijo sentándose junto a él en el suelo. «Ayer recibí una llamada del juzgado. Consuelo fue sentenciada a 15 años de prisión y el padre Miguel a 20, pero hay algo más importante. Gracias a tu testimonio y el de otros sobrevivientes, han identificado y reunido a 43 familias». Diego dejó el pincel que tenía en la mano, procesando la magnitud de esa cifra. ¿43 familias? 43 madres que han vuelto a abrazar a sus hijos, 43 hijos que han encontrado el camino a casa, todo porque tuviste el valor de hablar tu verdad. Se quedaron en silencio durante unos minutos, contemplando el peso y la belleza de haber convertido su tragedia personal en esperanza para otros. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Valentina con una sonrisa misteriosa. 23 de septiembre. Es mi cumpleaños. Diego se rió. Casi lo olvido. Los cumpleaños nunca fueron importantes en el orfanato. Bueno, van a ser muy importantes a partir de ahora. Valentina se levantó y trajo una caja envuelta en papel dorado. Tengo 19 años de cumpleaños que compensar, pero este es un buen comienzo. Diego abrió la caja con la emoción de un niño, y dentro encontró algo que lo dejó sin palabras. Era Capitán, su osito azul de la infancia, pero completamente restaurado. El peluche había sido cuidadosamente reparado, limpiado y renovado, pero mantenía todas sus características originales, como: lo llevé a una especialista en restauración de juguetes vintage. Quería que tuvieras algo de tu infancia que fuera completamente tuyo otra vez. Diego abrazó el osito contra su pecho, y por un momento volvió a ser el niño de 6 años que había perdido tanto tiempo atrás. «Hay algo más», continuó Valentina. «He estado pensando en esto durante meses, y quiero que sepas que no tienes que responder ahora, pero ¿te gustaría que adoptáramos oficialmente? Sé que legalmente no es necesario porque eres mi hijo biológico, pero quiero que tengamos el ritual, la ceremonia. Quiero elegirte oficialmente, como no pude hacer cuando eras pequeño». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. «¿Me estás pidiendo que sea tu hijo oficialmente? Te estoy pidiendo que seamos familia oficialmente. No porque la biología nos obligue, sino porque elegimos estar juntos, cada día, construyendo algo hermoso a partir de las piezas rotas de nuestro pasado». «Sí», respondió Diego sin dudar. «Sí, quiero ser tu hijo. Quiero ser Diego Morales Rivera otra vez. Quiero llevar el nombre de mi padre y el apellido de mi madre con orgullo». Se abrazaron en el suelo de la terraza, rodeados de pinturas y sueños cumplidos, mientras el sol poniente creaba un halo dorado a su alrededor. En ese momento, Rafael apareció en la puerta de la terraza, llevando un pastel de cumpleaños casero. «Espero no interrumpir un momento importante», dijo con una sonrisa, «pero pensé que toda celebración de cumpleaños necesita un pastel. Durante los últimos meses, Rafael había encontrado su lugar en sus vidas, no como el amor no correspondido que una vez fue, sino como el tío elegido, el amigo de la familia, el hombre que había ayudado a sostener a Valentina durante los días más oscuros y que ahora celebraba con ellos los más brillantes. «Rafael, ¿podrías ser nuestro testigo?», preguntó Diego. «Mamá y yo vamos a hacer una adopción oficial. Queremos que seas parte de eso». «Sería un honor», respondió Rafael, genuinamente emocionado. Esa noche, mientras celebraban con pastel y risas, Diego miró a su alrededor. Su madre, que había movido cielo y tierra para encontrarlo, su casa llena de arte y esperanza, su futuro brillante como terapeuta artístico, las decenas de familias reunidas gracias a su valor. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo a Valentina mientras limpiaban los platos juntos. Que no cambiaría nada de lo que pasó. Sé que suena loco, pero si no hubiera vivido esos 12 años de dolor, no habría desarrollado la empatía que tengo ahora. No habría encontrado mi pasión por ayudar a otros niños traumatizados. No habría apreciado completamente el milagro de tenerte como madre». Valentina se detuvo, el plato que estaba lavando olvidado en sus manos. «¿Realmente crees eso? El dolor nos hizo más fuertes, más compasivos, más capaces de amar profundamente. No habría elegido el camino difícil, pero estoy agradecido por la fortaleza que me dio». Esa noche, mientras Diego dormía en su habitación con Capitán en sus brazos,
Valentina se quedó despierta en el balcón, mirando las estrellas y reflexionando sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta este momento. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Diego. «Mamá, gracias por nunca dejar de creer que el pequeño marinero encontraría el camino a casa. Te amo». Valentina sonrió tecleando su respuesta. «El faro siempre estuvo encendido, esperándote. Bienvenido a casa, mi marinero valiente. Te amo para siempre». Al día siguiente, comenzarían los trámites para la adopción oficial. En unas semanas, Diego empezaría sus estudios universitarios. En los meses siguientes, seguirían ayudando a reunir familias destruidas por la crueldad y la codicia. Pero en este momento perfecto, bajo las estrellas de Barcelona, una madre y su hijo habían completado finalmente el viaje más largo del mundo, el camino de regreso el uno al otro. El pequeño marinero había llegado a casa, y el faro que había guiado su camino brillaría para siempre en sus corazones unidos. 5 años después, la Galería de Arte de Barcelona estaba llena de gente elegante, pero la atención de todos se centraba en una exposición especial titulada Navegando de regreso, arte terapéutico para la sanación familiar. En el centro de la sala principal, una pintura monumental capturaba todas las miradas. El retrato de un marinero joven, navegando hacia un faro brillante, mientras fragmentos de luz dorada se elevaban del agua como almas liberadas. Diego Morales Rivera, ahora de 23 años y recién graduado con honores en arte terapia, se encontraba junto a su obra maestra, explicando a un grupo de periodistas el significado detrás de cada pincelada. «Esta exposición no es solo sobre mi arte», decía con la confianza serena que había desarrollado a lo largo de los años. «Es sobre el poder transformador del amor incondicional y cómo las historias de dolor pueden convertirse en faros de esperanza para otros». En la multitud, Valentina observaba a su hijo con el orgullo maternal más puro que había experimentado jamás. A los 43 años, había reducido sus horas en el hospital para dedicar más tiempo a la Fundación Corazones Perdidos, la organización sin fines de lucro que habían creado juntos para ayudar a familias separadas por tráfico de menores. «Doctora Morales», se acercó una reportera, «¿cómo se siente al ver que la tragedia personal de ustedes se ha convertido en una fuerza de cambio tan poderosa? Mi hijo me enseñó que el verdadero valor no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en algo hermoso que pueda iluminar el camino para otros. Hoy, 187 familias han sido reunidas gracias al trabajo de nuestra fundación. La cifra era asombrosa. Lo que había comenzado como la búsqueda desesperada de una madre por su hijo perdido se había convertido en una red internacional de esperanza. Rafael, ahora director médico del programa de trauma infantil del hospital y padrino no oficial de Diego, se acercó con una sonrisa radiante. «Diego, hay alguien aquí que quiere conocerte». Se volvieron para ver a una niña de unos 8 años de la mano de una mujer que lloraba silenciosamente. Era Carmen López y su hija Sofía, la familia número 187 en ser reunida. «Tú eres el señor que ayuda a los niños perdidos a encontrar a sus mamás, ¿verdad?», preguntó Sofía con la franqueza típica de los niños. Diego se arrodilló para quedar a su altura. «Yo también fui un niño perdido una vez. Mi mamá me buscó durante muchos años hasta que me encontró. ¿Y ahora eres feliz?». «Ahora soy completo», respondió Diego, mirando hacia donde estaba Valentina. «Y tú también lo serás, porque tu mamá nunca dejó de buscarte». Carmen López se acercó, tomando las manos de Diego entre las suyas. «No hay palabras para agradecer lo que han hecho por nosotras. Sofía desapareció hace 2 años y pensé que la había perdido para siempre. El amor de una madre es más fuerte que cualquier distancia o tiempo», respondió Diego. «Su amor la trajo de regreso a casa. Nosotros solo ayudamos a iluminar el camino». Más tarde esa noche, después de que la galería se hubiera vaciado y los flashes de las cámaras se hubieran desvanecido, Valentina y Diego caminaron juntos por las calles de Barcelona hacia su casa. «¿Sabes lo que más me enorgullece de ti?», preguntó Valentina, tomando el brazo de su hijo mientras paseaban. «¿Qué? Que encontraste una manera de tomar los pedazos rotos de tu infancia y convertirlos en algo que sana a otros niños. Que tomaste tu dolor y lo transformaste en un superpoder». Diego se rió, el sonido rico y genuino de alguien que había encontrado paz verdadera. «Aprendí de la mejor, mi madre, que tomó 12 años de agonía
y los convirtió en la búsqueda más heroica que he conocido jamás. Se detuvieron frente a una banca donde solían sentarse durante los primeros meses después de su reunión, cuando ambos estaban aprendiendo a ser familia otra vez. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Diego, sentándose en la banca familiar. Siempre. A veces tengo pesadillas todavía, no sobre el orfanato o las calles, sino sobre perderte otra vez, sobre despertar y descubrir que todo esto fue un sueño hermoso. Valentina se sentó junto a él, tomando su mano como había hecho miles de veces en los últimos 5 años. ¿Y qué haces cuando tienes esas pesadillas? Me levanto y voy a tu habitación, solo para asegurarme de que estás ahí. Y luego recuerdo que el amor que compartimos ahora es tan fuerte que nada en el universo podría separarnos otra vez. Tienes razón, murmuró Valentina. Hemos construido algo irrompible, Diego. No solo hemos sanado nuestras heridas, las hemos convertido en puertas para que otros encuentren la luz. En ese momento, el teléfono de Diego sonó. Era un mensaje de texto de Sofía López, enviado desde el teléfono de su madre. Señor Diego, mamá y yo cenamos juntas en casa. Gracias por ayudar a que mi marinero encontrara a su faro. Buenas noches. Ambos sonrieron al leer el mensaje. Una familia más que cena junta esta noche, dijo Diego. Una familia más que duerme completa bajo el mismo techo, añadió Valentina. Se levantaron de la banca, dirigiéndose hacia casa, hacia el apartamento lleno de pinturas de Diego, fotografías familiares y el eco constante de la canción del pequeño marinero que había guiado su camino de regreso el uno al otro. «Mamá», dijo Diego cuando llegaron a la puerta de su edificio, «¿crees que papá estaría orgulloso de nosotros?» Valentina miró hacia el cielo estrellado de Barcelona. «Creo que tu padre está sonriendo desde donde esté, viendo que su hijo se convirtió en el hombre más valiente y compasivo que he conocido. Creo que está orgulloso de que hayamos tomado la tragedia que otros nos impusieron y la hayamos transformado en esperanza para cientos de familias». Esa noche, por primera vez en meses, Diego no tuvo pesadillas. En su lugar, soñó con un océano sereno donde cientos de pequeños marineros navegaban hacia faros brillantes, guiados por el amor incondicional de madres que nunca habían dejado de buscarlos. Y en su sueño, pudo ver que cada faro encendido era una familia reunida, cada marinero salvado era un niño que había encontrado el camino a casa, y que su historia personal se había convertido en el mapa que otros podían seguir para navegar de regreso al amor. El pequeño marinero no solo había llegado a casa, se había convertido en el faro que guiaba a otros hacia la suya, y así, el legado de amor continuó iluminando el camino para todos los corazones perdidos que aún navegaban en busca de su hogar. Fin. Si fueras Valentina y descubrieras después de 12 años que tu hijo estaba vivo, pero él te rechazara completamente por creer que lo abandonaste, ¿qué harías? ¿Insistirías en demostrar la verdad arriesgándote a lastimarlo aún más, o respetarías su decisión y te alejarías para siempre? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.